demostraría que quería evitar a la jefa. Al fin y al cabo, mientras cobrara, necesitaba separar el trabajo de los asuntos personales con madurez. Traje los documentos que me pediste en nombre de Prim. Siéntate un rato. No es necesario, gracias. Volveré al trabajo. Espera, Alada, no te vayas todavía. ¿Sí? ¿Tienes un problema personal conmigo? Apo preguntó. Se levantó de inmediato, rodeando el escritorio para bloquear el paso de Lada, quien claramente intentaba irse en cuanto terminara su tarea. La noche anterior, el padre de Apo le había sugerido que hablara directamente con Lada. A aclarar las cosas, decidida, Apo decidió preguntar y resolver todo de una vez. No tengo ningún problema con usted. Estás mintiendo. ¿Por qué te mentiría? No tengo ningún problema. ¿Por qué diría que sí? Lada giró la cabeza y miró directamente a Apo a través de sus gafas. Si no decía nada, Apo nunca sabría qué estaba pasando. Y sinceramente no era nada importante. Después de todo, no eran cercanas, ni tenían nada que ver. No había razón para que Apo se preocupara ni perdiera el tiempo en algo tan insignificante. Pero me has estado evitando desde el miércoles pasado. Hoy ya es lunes. En 2 días será una semana entera. Creo que exageras. ¿Cómo es posible que dos personas que trabajan juntas se eviten durante tanto tiempo? Si exagero, ¿qué pasa con las horas extras pendientes? Sobre eso, ¿qué te parece si cenamos juntas después del trabajo? Si no te gustan los restaurantes elegantes, podemos ir a un puesto de fideos cerca de tu departamento. No uses mi vacilación para intentar acercarte. Lada quería mantenerse firme en su decisión de mantener la distancia con Apo. Lo siento, pero tendré que rechazar. Ya tengo planes. Disculpe, tengo trabajo que hacer. Lada se alejó rápidamente, dejando a Apo, quien no insistió más, aunque los planes eran una mentira descarada, pues no había nadie con quien podía tener planes aparte de su hermano. Era solo una excusa para escapar de la situación. Aún así, notó la decepción en el rostro de Apo, quien solía ocultar sus emociones. Su expresión parecía vulnerable, como si estuviera perdida. Por un momento, Lada sintió ganas de dar marcha atrás y aceptar la invitación, pero decidió mantenerse firme. Necesitaba recordarse a sí misma que a Apo probablemente no le importaba sus sentimientos. Desde el día del evento no nos hemos vuelto a ver, ¿verdad, Lada? Buenas noches, jefa. ¿Has terminado de trabajar? ¿Y qué hay de Apo? Sí, ya me voy. La jefa todavía está lidiando con algunos asuntos. La secretaria mencionó que probablemente se irá tarde hoy. Esa chica solo piensa en el trabajo. Esto no va a funcionar. Lada miró discretamente al señor Addisor, quien parecía frustrado con el comportamiento de su hija. No entendía por qué la dedicación de Apo al trabajo se consideraba un problema. Normalmente un padre debería estar orgulloso de una hija tan talentosa y comprometida. ¿Por qué entonces su esfuerzo se consideraba incorrecto? Bueno, me voy, jefe. Que tenga una bonita noche. Espera, Lada, ¿ya te vas? ¿Por qué no cenas conmigo esta noche? Eso no es necesario, jefe. Me sentiría incómoda. No tienes por qué sentirte incómoda. Considera una cena de bienvenida por unirte a Watin. Con tanta insistencia sería de mala educación negarse. Además, no tenía el valor de mentirle al señor Addisor como le había mentido a Apo. Y sí, el día terminó con Lada teniendo planes, aunque esta vez no eran ficticios. Si la jefa no se va todavía, me quedaré para ayudarla en el trabajo. No hace falta, Prim, puedes irte a casa, yo me quedaré en el hotel esta noche. Como habían rechazado la invitación con la excusa de que ya tenía planes, Apo concluyó que ahora tenía tiempo de sobra para trabajar hasta tan tarde como quisiera. Al fin y al cabo no tenía con quién cenar, ni siquiera para compartir una simple, poco saludable sopa de ramen con Lada. ¿Qué había hecho tan mal para terminar así? Jefa, el señor Addisor acaba de llamar. Dijo que no contestó. Dile a mi padre que estoy ocupada. Tengo trabajo que hacer. Ya le dije que estabas ocupada, pero me pidió que te recordara que hay un invitado importante en la cena esta noche. Si quieres saber quién es, me pidió que leyeras el mensaje que le envió. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler.
Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.